más o menos, Sí. no, 1:40, perdón, en Noruega, en Oslo. Allí está el embajador Diego Ardia, a quien tenemos ya en la línea. Embajador, gracias por atendernos. Buenos días. Sé que su agenda es bien complicada, por eso pues vamos de inmediato a conversar de lo que está pasando justamente en Noruega. Yo sé que usted no está presente en estas negociaciones, conversaciones entre el gobierno de Nicolás Maduro o el régimen de Maduro y el gobierno de Guaidó, pero usted está al tanto de lo que pueda pasar allí. Cuéntenos su punto de vista hasta ahora, estando usted allá en Noruega, aunque no presente en esas reuniones. Pues muchas gracias, Sergio, y siempre un gusto de hablar contigo. Efectivamente, me alegro que lo hayas aclarado porque es una coincidencia, yo te diría afortunada, porque me ha permitido interactuar no solo con los funcionarios del gobierno noruego, sino con los centros de pensamiento y los medios de comunicación. Yo estoy en el Oslo Freedom Forum. Ahora, los representantes del presidente Guaidó y del fondo del gobierno colegiado del presidente Guaidó, porque son 4 partidos, están reunidos, ya llevan 2 días y hoy se supone que hoy sea el último día. Evidentemente, como es este tipo de procesos, es difícil conocer lo que está sucediendo fuera de especular, y como tú sabes, a mí no me gusta especular en un tema tan serio como ese, no voy a hacerlo. Solo te diría, Sergio, que ayer en un programa que en NT24, donde nos entrevistaron a Antonio Ledesma, a Gustavo Tarre y a mí, Gustavo Tarre decía que el acuerdo era que si el primer día se negaban a discutir el tema del fin de la usurpación, simplemente se levantaban. Como no se han levantado, están en el tercer día, no sé si será que tienen 3 días discutiendo sobre el fin de la usurpación, pero creo que esto implica que ha habido otros temas en la agenda que han tomado lugar. Y como tú conoces eso, te cuento que en adición, ayer por primera vez estuvieron sentados juntos, o sea, cara a cara. Eso sucede, Sergio, cuando se avanza después de la cosa pendular, el mediador, en este caso el facilitador, como se llaman los noruegos, los enfrenta a unos con el otro porque piensa que ha habido suficientes avances como para hacer eso. El problema es que yo no sé el avance en qué ¿En qué y en qué consiste? puntos. Pero O sea, evidentemente, o sea, embajador, que sí se puede entonces ya hablar de que es un diálogo o una mediación como plantea Guaidó. pues mira, los noruegos lo llaman un proceso oficialmente, pero yo lo llamo, no importa qué calificativo utilicemos, es un proceso de negociaciones. El modelo noruego es muy interesante, lo que hacen generalmente, te verto algo, yo me enteré ayer de que esto no fue acordado hace una semana, Ya. tienen meses y ha habido 3 reuniones previas, cosa que los venezolanos no sabían, lo cual no tiene nada irregular. Realmente el problema que yo le veo es que los del gobierno o del régimen no son representativos y no tienen ninguna clase de poder. Y los nuestros no tienen, porque son de 2 partidos, no tienen el peso y la representatividad que debería tener para un país. Entonces, cualquier arreglo que propongan tiene ese problema. Si tú tienes presente con ellos, digamos, unos pesos pesados en adición, por ejemplo, por decirte, la rectora de la Universidad Central, el Museo Padrón, en fin, que le agreguen un peso que le dé confianza. La clave aquí, Sergio, es la confianza y la credibilidad que puedan tener los negociadores. Y si se está alterando o no el orden de los factores. Porque en la camisa de fuerza que se puso el propio presidente Guaidó, de fin de la usurpación, gobierno de transición y elecciones, podría dar la impresión de que estamos comenzando al revés. Elecciones, gobierno de transición. Ya. Y esto es algo que, por supuesto, es más fácil explicarlo para los que tienen confianza y credibilidad en la población que para los que no lo tienen. ¿Qué esperaría usted, embajador Diego Ardia, del gobierno de Guaidó? Es decir, una vez concluya, porque debería concluir por lo menos el día de hoy esta primera ronda de negociaciones, conversaciones, como quieran llamarla, ¿qué esperaría usted? ¿Información que se ha comunicado lo que se habló allí? ¿Cree usted que vaya a ser así? Pues mira, yo me imagino que los que tienen acá, no sé si serán esta noche o mañana, primero tendrán que conversar con el gobierno colegiado.
Recuérdate que hay varios presidentes. Y está Leopoldo López, está Ramos Alupe, está Ramón Julio Borges y Manuel Rosales. Digamos, esos son la presidencia colegiada. Lo primero. Y de ahí decidirán qué cuenta. Eso en la medida en que los que estén regresando a Caracas tengan alguna clase de semiacuerdo o semiconvenio al referéndum, un poco, porque me imagino que ninguna de las dos partes tiene facultades de sus mandantes para tomar decisiones definitivas. Así que tendremos que esperar a que regresen a Caracas, pero el hecho, te digo, que tengan un tercer día hoy, te indica que están avanzando en cosas que ni tú ni yo sabemos. Pero yo tengo la impresión, ya te lo dije, que el tema tiene más que ver con el tema electoral por lo que yo veo. Claro, porque también están presentes allí, primero Jorge Rodríguez por parte del régimen de Maduro y está presente Vicente Díaz por parte del gobierno de Guaidó. Ambos fueron rectores del CNE y conocen muy bien el tema electoral. ¿Será que la salida sería electoral en Venezuela? ¿Usted ve una salida electoral en Venezuela, embajador? Yo no, yo creo, piensa tú, para mí, el proceso electoral es lo último que estaba entre mis prioridades. Porque nosotros tenemos que limpiar todo el sistema. Para mí, sí sigue siendo fundamental lo que llaman la liberación. Algunos le llaman el fin de la usurpación. Yo creo que es la liberación. Si tú logras la liberación, todo lo demás viene automático, derechos, elecciones, gobierno de transición. El problema está, Sergio, que se viene repitiendo, fin de la usurpación, pero no se explica cómo se hace, cómo tú lo logras. Porque es muy fácil decir fin de la usurpación y es armada, es por protesta popular, es por un levantamiento colectivo de la población. ¿Cómo es eso? Eso no se ha explicado. La gente simplemente lo repite, fin de la usurpación, gobierno, como si eso fuese algo automático. Es como invocar, por ejemplo, el TIAR que están haciendo ahora. Eso no significa nada. De hecho, esa camisa de fuerza, cuando han cambiado las condiciones, implicaría que el presidente Guaidó tendría que decir, en caso que ese sea el caso, han cambiado las circunstancias, tenemos unos factores, algunos más positivos, otros más negativos, pero eso implica una interacción con la población, Sergio. Eso implica poner a reflexionar a los venezolanos, porque el hecho de repetir fin de la usurpación como si fuera piedra, papel o tijera, que yo lo he dicho antes, la cosa es mucho más compleja. Y yo creo que esto requiere un manejo muy maduro con la población y no simplemente dos o tres cosas. Y requiere un diálogo muy franco y decir, mire, la libertad tiene un costo, estos costos podríamos pagarlos, estos no podemos pagarlos. O sea, interactuar maduramente una vez, ya en esta etapa, ya esto no se puede mantener completamente en secreto. Yo creo que estaríamos en una etapa que en el fondo es una etapa de negociación con la propia opinión pública. Sin embargo, yo también he dicho que el hecho, Sergio, de que el 80%, por ejemplo, está en desacuerdo con diálogos, negociaciones, etcétera, eso no significa necesariamente que ese 80% tenga razón. Es simplemente porque ese mismo, un porcentaje grande votaron por Chávez y evidentemente eso era muy incorrecto. Entonces, ¿qué significa eso? Tú lo sabes. En ese momento hay que actuar como hombres de Estado, responsablemente, asumir, mira, me equivoqué en esto, la fase no es la que yo pensaba, no se puede por A, B y C, tenemos que tomar esta otra, pero te repito, para tú hacer esas cosas, tienes que estar acompañado de gente que tengan peso, credibilidad y confianza. La palabra aquí es confianza. Y el único que goza de ese factor todavía es el presidente Guaidó, que es para mí el elemento fundamental de unificación nacional. Si se devalúa ese elemento, nos devaluamos todos nosotros. Embajador, hace pocos días el secretario general de la OEA, Luis Almagro, calificaba de equivocado el enfoque que se le estaba dando, pero por parte de Noruega, ya que Noruega no reconocía como tal a Guaidó y por eso, como presidente encargado de Venezuela, y por eso consideraba que el enfoque que le habían dado a estas negociaciones, este diálogo, y por ello estaba en desacuerdo con que se pudiera hablar de diálogo cuando dice Almagro que el gobierno de Guaidó no debería sentarse con un régimen
que ha sido violador de derechos humanos. Usted, si estuviera usted en esa posición en el gobierno interino de Guaidó, ¿se hubiese sentado con el régimen de Maduro a hablar? ¿Usted no cree que pudiéramos realmente ver o sería una de las fórmulas para salir de la crisis, sentarse a hablar, sentarse a discutir, por lo menos? Mira, Sergio, yo creo que soy uno de los pocos venezolanos que he tenido múltiples experiencias en resolución de conflictos y en negociaciones. Nada me gustaría a mí pensar que lo óptimo es una conversación, nos sentamos en la mesa, Claro, la cosa se resuelve pacíficamente. claro. Nunca ninguno, ni los noruegos, como yo ayer le dije al exministro de Relaciones Exteriores de Noruega, ustedes que tienen un gran prestigio como negociadores, nunca en su vida han tenido que negociar con unas pandillas criminales que han tomado posesión y control de un país. Esto no es un diálogo ni una conversación, como muy bien dice Almagro. Nosotros estamos tratando de rescatar la libertad de un país ocupado por toda clase de malandros y criminales. Entonces yo decía, esto no es un problema diplomático, es un problema político, militar, hasta policial. Yo me senté con Karachi, que peor no puede ser, compite maldad con el amigo, con los Maduro y los Tarek al-Sami y el Chapo Cabello. Pero yo representaba a las Naciones Unidas, una cosa muy distinta. Claro. El peso que tenían las Naciones Unidas es distinto. Pero fíjate, por ejemplo, a los noruegos no fue que te aterrizaron con un paracaídas en Venezuela y dijeron, nosotros queremos ayudarlos. No, los vinieron a buscar. Y los vino a buscar los representantes de la oposición. Es una cosa muy, muy, muy interesante, ¿sabes? Entonces, y esto tiene, Sergio, yo me enteré ayer, meses. Sí. No tiene 3 días, o sea, viene Sí. previo a Guaidó. O sea, viene de los partidos políticos, digamos, de la MUT, que estaban en eso y que se reunieron 3 veces. Incluso dicen que se reunieron una vez en Cuba. Yo no lo he podido confirmar, pero eso es lo que aquí me lo dijeron en Noruega. Ahora, volviendo a tu pregunta específica, yo sí creo que uno nunca puede cerrarse a conversar, pero ya sabemos que si conversar significa alargarle la vida al régimen, oxigenarlo, entonces realmente uno se convierte es al revés lo que sigo de dos, se convierte uno en el cómplice y asociado del régimen, porque le está como fue lo de la República Dominicana, en el momento más débil del gobierno le tiramos un salvavidas. Aquí O sea también. que si eso le da vida, no se sentaría. Es que el problema es eso, que no sabemos hasta dónde puede llegar esa conversación, ¿no? Sí. Pero fíjate una cosa, Noruega no tiene Marines, no tiene Fuerzas Armadas para enviar a Venezuela. Noruega no tiene una capacidad de presión para ninguna de las partes, fuera de la parte política y moral y el prestigio que ellos tienen en el mundo en esa materia. A pesar de que han tenido unos reveses terribles en Sri Lanka, en Darfur, y no han podido cerrar el tema de Colombia, que te lo quiero poner en la cabeza, Sergio. Ellos no han podido cerrar el tema de Colombia porque el ELN no se ha incorporado al proceso en Colombia. Correcto. Pero el ELN está en Venezuela. Entonces, ¿qué significa eso? Que para tú cerrar el proceso de Colombia, tienes que resolver el problema de Venezuela. Entonces, el problema de Venezuela es que nosotros pediríamos, me imagino, que los del ELN tienen que salir de nuestro territorio. Eso implica reformas al proceso de paz en Colombia. O sea, el problema nuestro es mucho más complejo de lo que la gente tiene todavía en mente. Embajador, agradecido. Sé que tienen una agenda bien apretada hoy en Oslo, pero igualmente le agradezco el habernos permitido conversar con usted unos minutos. Un abrazo Por su punto de con vista. invariable afecto, Sergio. Vale, un fuerte abrazo. Gracias, embajador. Sí.